los libros de la Biblia, pero este tiene un punto muy grande. Es lo único que dice, ¿no? Ahí lo que vamos a ver ahorita es como algo que no podemos dejar de ver, como dicen, es como el elefante rojo que está dentro de un cuarto que no se puede no ver. Entonces es capítulo 4 de Samuel y voy a adelantarles un poquito. O no, dejen mejor quitar el resumen de una vez para entrar de lleno a lo que es el estudio. Entonces el resumen, ¿cómo están ustedes? ¿Está bien? ¿Sí? Gloria a Dios. También estoy bien bendecido, gracias a Dios. Entonces, como ya les dije, vamos a comenzar y voy a decir el resumen de lo que fue el capítulo 3 en 3 renglones. Ahí va. Dice, creemos que Samuel andaba entre unos 12 a 16 años. Ya dijimos que no podía ser un niño, pero tampoco era ya una persona adulta. Entonces, más o menos era un niño respetado, de un jovencito respetado que ya había mostrado su servicio a Dios y servicio al pueblo. Desde que era un niño, ahora tenía digamos así como 16. La gente lo miraba como una persona que servía a Dios, más aparte que el Señor ya había puesto en él este don de, digamos que de amabilidad, de sumisión al sacerdote Elí. Entonces vamos a ver lo que pasó en aquel día. Cuando, dice, desde su niño servía en el tabernáculo. Y un día al amanecer, esto es, Dios le va a hablar, un día casi al amanecer, porque acuérdense ustedes que estaba la lámpara prendida antes de que se apagara la lámpara y se apagaba al amanecer, entonces todavía estaba prendida, estaba a punto de amanecer. Dios le habló, le llamó 4 veces. Las 3 primeras, Samuel creía que le había hablado el sacerdote Elí. Oía que decía Samuel, Samuel. Y él corría con Elí y le decía, heme aquí, Señor, ¿para qué me hablas? Y Elí le decía, yo no te estoy hablando. A la tercera, a la cuarta vez, dice, pero ahí fue que Elí, a la cuarta vez, dice, Dios te habla. Y le dijo, espera, así le dijo, espera, a ver si viene otra vez. Esto es, no le aseguró ni exigió que Dios viniera, sino dijo, vete a tu cama y espera a ver si viene otra vez. Y sumiso dile, habla, que tu siervo escucha. Esto es, tú no le tienes que decir nada, tú no tienes que obligarlo a hacer nada. Tú tienes que primeramente esperar que Él venga y luego una vez que Él venga, dile, habla, Señor, aquí estoy para servirte. Y es una forma de adoración y sumisión. Dios le dio una profecía que sería contra la casa del sacerdote Elí. Después Samuel se lo tuvo que contar a Elí cuando él vino y se lo dijo porque los hijos de Elí, ustedes si se acuerdan, eran unas personas muy malvadas que hacían cosas muy malas en Israel, aprovechándose de la posición que tenían ellos en la casa del sacerdote. Entonces Dios dijo contra ellos, contra la casa de Elí completamente, los iba a destruir, los iba a sacar del sacerdocio y nunca más los iba a volver a poner allá. Y Elí, cuando escuchó esta profecía del profetita Samuel, él dijo, hagas Él es Dios, Él sabe lo que Él hace y Él se sometió. Así comienza el estudio de hoy cuando encontramos que Samuel venía creciendo. Voy a pedirle prestado al capítulo 3 un versículo que es en el versículo 19, en donde dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto es, esa primera vez que Dios le habló a Samuel, lo hizo oficialmente el profeta de Dios en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces era digamos, algo muy grande porque por 400 años no hubo nadie que tuviera profecía. Sí, estaban todos alejados de Dios hasta que llegó Samuel y ahora él era la persona que Dios usaba para hablar y decir su palabra, decir su profecía. De ahí vamos a comenzar el capítulo 4. Una introducción al pequeño capítulo 4 solamente tiene 22 versículos, pero en una introducción así pequeña, lo que es el estudio que vamos a tener hoy es así. Si primero notaremos que Samuel ya había crecido y que era el profeta de Dios. Aquí el pueblo se enfrentó a los filisteos. ¿Sí? Es bueno entender que Samuel era el profeta de Dios, es el que Dios había elegido desde esta pronta edad. Sí, pero aún el pueblo de Israel no fue con Samuel a pedir opinión, aunque todo el pueblo sabía que él era el profeta de Dios, porque dice en lo que leímos ahorita, que Dios no dejaba que ninguna de las palabras que Samuel dijera se fuera al suelo. Esto es, todo lo que Samuel decía se cumplía. Si todo lo que Dios le decía a Samuel que iba a suceder, se cumplía. Entonces no había una forma de que la gente no entendiera si él era reconocido por el pueblo que él era el profeta, aún
cuando fueron a la guerra contra los filisteos, no fueron con Samuel, y ese es mi punto con el cual quiero comenzar en este capítulo 4. Pero Israel en esa guerra perdió. Luego los ancianos de Israel, si una vez que haya perdido Israel, se juntaron otra vez, tampoco todavía no fueron con Samuel, sino que los ancianos asumieron que tenían que hacer algo, ¿sí? Sin pedirle opinión a Dios, en cuanto a Samuel estaba ahí para hacerlo, sí, pero ellos tomaron una decisión sin pedir opinión a Dios, diciendo: llevaremos el arca de Jehová, pues este artículo nos protegerá y nos dará la victoria. Esto es, ellos sin pedir opinión a Dios dijeron: el arca es en el lugar donde Dios habla, en donde Dios habita, representa la presencia de Dios, nos la vamos a llevar a la guerra, y el arca va a ser como, digamos, nuestro amuleto de buena suerte contra los filisteos, y vamos a acabar con ellos, porque en esta arca hay poder, digamos. Eso es lo que estaban diciendo, y todos estaban emocionados, y hay poder, y bueno, era digamos, una clase de emocionalismo en el cual ellos estaban pensando, y se llevaron el arca de Dios a la guerra. Pero aún con el arca volvieron a perder, y se las quitaron el arca. Más aparte, ahí murieron los hijos del sacerdote Elí, que eran los dos hijos que tenía, que estaban haciendo el mal en un solo día, como Dios ya lo había anunciado. Sí, y no nada más, como ya dijimos, perdieron, pero hicieron un matadero, les quitaron el arca y se la llevaron. Sí, entonces toda esa emoción, todo lo que ellos tenían, va a ser de nada, va a ser hueco. Si no hubo nada, porque no hablaron a Dios, porque no pidieron a Dios. Dios no iba con ellos, y es un capítulo que nos va a mostrar realmente qué es lo que Dios hace con nosotros y cómo es que nosotros malentendemos las cosas, y ha sido un gran problema. Hay personas que viven, digamos que idólatras, pero no lo entienden todavía. Sí, como ellos no pensaban que eran idólatras, simple y sencillamente pensaban que ahí estaba Dios. Ahora, cuando Dios no dijo, cuando Dios no los envió, sí, ellos nada más tenían una fe inventada, una fe falsa. Sí, como muchas personas hoy día tienen estas fes en cosas muy espirituales, pero que Dios no dijo que eran así. Sí, vamos a hablar un poquito más de eso, obviamente, en todo el capítulo, porque como ya dije, hay un solo punto, y ese punto es esta arca. Esta arca ellos se la llevaron, y luego los mataron a todos, les robaron el arca en donde estaba Dios. Y uno puede decir: bueno, pues de ahí estaba Dios, de ahí le hablaba a Moisés. ¿Dónde está Dios? Pues Dios no estaba ahí. Él no dijo que hicieran eso. Por eso les quitaron el arca, y por eso Dios permitió eso, porque eso era falso. Ellos estaban, digamos, tratando de manipular a Dios. Su idea de ellos, se los voy a decir desde ahorita, y vamos a entrar al estudio. Su idea de ellos era: Dios no nos va a proteger a nosotros porque no fuimos con Él, pero no puede dejar, sí, como va a tener que defender su nombre. No puede dejar que la gente destruya su arca cuando de ahí sale su presencia. Entonces, si no lo hace por nosotros, lo tiene que hacer por Él. Sí, estaban manipulando a Dios, y eso es terrible, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a no hacer. Ellos lo hicieron. Dios permitió que destruyeran el arca cuando se pensaba pues que de ahí salía Dios. El problema aquí es que Dios no sale ni del arca, ni detrás de un árbol, ni de el arbusto que le hablaba a Moisés. Y Dios usa lo que Él quiera. Hasta Dios usa lo que quiere. Hasta me ha usado a mí, fíjense nomás. Sí, imagínate. Sí, pero de ninguna forma nosotros podemos maniobrar o digamos que acomodar a Dios para que Él haga lo que yo quiera cuando yo quiera. Sí, voy a usar, vamos al estudio, porque de eso se va a tratar todo este estudio, de entender qué es lo que nosotros pensamos que debe de ser sin oír a Dios. Sí, entender lo que nosotros hacemos sin Dios, y luego le decimos a Dios: pero ¿por qué no me contestaste? ¿Pero por qué no me oíste cuando más te necesitaba? Y es porque no estabas haciendo como Él dijo, pues. No estabas siguiéndolo a Él, no estás obedeciéndolo a Él. Estás haciendo cosas que según tú son espirituales, y que ahí tiene que estar Dios, cuando Dios no mandó nada de eso. Cuando Dios está por otro lado haciendo otras cosas que quiere que tú hagas, porque Él es Dios y no tú. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Dios amoroso, dirígenos en este estudio, Señor. Ayúdanos para que seamos personas dóciles a esta palabra. Permite, Señor, que nuestro corazón sea agradable esta noche. Ayúdanos a crecer y a ser por ti movidos, motivados y enviados. Sea así en el nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo que les voy a compartir ahorita así de volada, y está son unos cuantos versículos. Está en el Salmo 115.
Este Salmo 115 siempre me ha gustado. Es un montón de salmos, digamos el punto, porque estos salmos Jesús los leía, o todos los judíos, pero incluyendo al Señor, pues, como del Salmo 103 al Salmo 118 lo leían los judíos en la cena pascual. Y se me hace interesante que entre todos estos salmos, que están muy buenos y muy bonitos, salga el Salmo 115, sí, el cual Jesús lo leía. Sí, se me hace como que le da otro tipo de nivel, como que lo leo yo y digo, ¿cómo es posible? Si Jesús leía y ¿qué estaba pensando el Señor cuando leía este salmo? Obviamente Él escribió toda la Biblia, pero mire lo que dice. Le voy a decir, lo voy a leer poquito de los primeros versículos, digamos que del 3 al 7. Bueno, del 4. Dice, los ídolos de ellos. En el 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso hacer, todo lo que quiso ha hecho. Eso es el versículo 3. Lo dice en el 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Me dicen el 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Obviamente que sabemos eso de antemano. Ninguna imagen o estatua hecha por algún hombre, alguna obra maestra digamos, que hicieron de metal o de barro, tiene algo que darnos. Y es algo que el hombre hizo, no puede tener ningún poder, aunque represente a algo muy grande, aunque digamos que alguien haga una imagen o una estatua y diga, este representa a Dios, el creador del universo, y le ponga un título y diga, este es Dios o representa a Dios, el creador del universo, la imagen todavía sigue siendo sin vida, de barro o de oro o de lo que sea, pero no tiene ningún poder. ¿Verdad que sí? Entonces ahí está, es como cuando digamos que alguien, como yo por ejemplo, le tengo mucho miedo a los dentistas, porque los dentistas me dan miedo, porque tienen su maquinita y ya se me enchina hasta el cuero. Pero luego cuando veo la herramienta que el dentista usa y la veo en una silla y me pongo a brincar y a bailar porque ahí está esa herramienta, claro que no, ¿verdad que no? Porque no la tiene en la mano el dentista, ni yo estoy en la silla para que me dé allí. Entonces, es cosa de pensarlo. Nada que represente tiene la vida. Sí, no va a estar representando, no es la cosa, no es lo original. Y me gusta mucho, digamos, otra vez ese salmo, déjenme leer los últimos versículos que le quiero decir, porque el que no cree digamos, en ídolos, el que no cree en que algo tiene algo de poder, porque Dios no dijo eso, nomás cree en Dios. Ve qué bendición dice. Salmo 115, y voy a leer, digamos que del 11 adelante, nomás unos cuantos versículos. Dice, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Dice, y Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes, esto es a todos. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, hasta ahí. Sí, yo no sé por cuál razón nosotros, digamos que hasta un punto en nuestra vida éramos, digamos, no teníamos el conocimiento suficiente y nos creíamos que algo tenía poder, nos hincábamos ante una imagen, ante lo que sea, porque no sabíamos. Pero digamos que teníamos una excusa porque no sabíamos. Pero el día que supimos, si de ahí para adelante, el día que escuchamos que una imagen, un ídolo, una estatua no tiene ningún poder y todavía creemos que tiene algo de poder, sí, entonces es en donde Dios dice, no, aquí ya no hay escape, tú eres un idólatra, no hay duda, sí, y hay un gran problema. Yo me acuerdo, se me hace bien tarde pero una vez yo cuando estaba joven fui al tianguis en Guadalajara, sí, y había un señor que decía que si tú querías tener suerte y que querías tener pegue con las mujeres, yo era joven, ¿verdad? Y que tenías que comprar, era una moneda no sé si se acuerdan ustedes, en México era una moneda como que tenía lados de 10 pesos, era como un rombo o algo así.
Sí, y luego esa moneda la metían como en una bolsita y le echaban azúcar. Y luego la vendían en 20 pesos. Entonces, si la comprabas, entonces tenías, o sea, las mujeres iban a caer ahí redonditas por todos lados y te iba a ir bien. Y yo la compré en el tianguis. Y un día me la encontré, la tiré inmediatamente y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué la tengo aquí? Mira nomás. Sí, pero la cosa es de que no podemos seguir nosotros pensando que a lo mejor sí tenía algo de poder, sea esa moneda como ya que yo les digo, o algún crucifijo, aún los cristianos estamos, de repente podemos entrar en ese ámbito cuando dejamos la Biblia abierta en la casa para que todo vaya bien. Si no, ningún artículo tiene ningún poder, ninguno. Sí, hablando de la Biblia, la cual yo respeto muchísimo, pero es la palabra. Y es el mensaje, es lo que Dios te dice. Y si tú le haces caso. Amén. Vamos a ver ahora sí, en el nombre de Jesús, voy a leer rápidamente de los versículos. A ver, ¿dónde estoy? Ya me cambié, está por acá bien lejos. Samuel 4. Voy a leer de los versículos 1 y 2. Y luego ya nos vamos a ir, primeramente Dios, vamos a acabar bien temprano ahora. ¿Ok? Mira, estoy en 2 Samuel. Es 1 Samuel. Dice del 1 al 2. Y Samuel habló a todo Israel. Él era el profeta de Dios. Por aquel tiempo salió, o sea, hasta ahí luego dice punto, ¿no? Tenemos que saber que él estaba disponible a la gente, pero luego la gente no lo tomó en consideración. Eso es lo que dice aquí. Y Samuel habló a todo Israel porque era el profeta de Dios, pero luego punto, luego empieza a decir, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Ellos son los que estaban buscando pleito y ellos fueron los que fueron a pelear contra Israel. Les hablaron y los estaron allí. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¿Sí? Hasta allí que puse acá. Dice, antes que nada notemos que 1 Samuel 3:19. Sí, 3:19 es el que ya les había dicho que se los íbamos a pedir prestado, donde dice, Samuel creció y Jehová estaba con él. Sí, ahí, ya no era un niño, ya no era un jovencito, era un hombre, ya no tenía 16 años. Y cuando Dios le habló, ahora era una persona, no sabemos qué edad, pero ya era un hombre que la gente lo reconocía como la persona que Dios usaba para hablar al pueblo. Entonces, no dejó caer ninguna de sus palabras al suelo, ninguna de sus palabras a tierra, porque todo lo que Samuel decía es como si Dios lo decía y todo era verdad. Entonces, Samuel habló a todo Israel. Dice aquí, pues, Samuel fue el hombre que hablaba por Jehová. Y digo esto para notar que no pidieron dirección a Dios para ir a la guerra contra los filisteos. Ya habíamos oído de este grupo, esto de los filisteos, ya habíamos oído algo de ellos cuando Sansón, porque Sansón los peleó tantísimo. Estos eran migrantes de la isla de Creta y se fueron estableciendo a lo largo de la costa cananea. Comenzaron a llegar desde tiempos de Abraham, sí, desde Creta, desde aquella isla, vinieron desde Abraham de a poquito y se iban estableciendo en la costa de Canaán. Ahora eran muchos y muy fuertes. Eran 5 ciudades. Estas eran Asdod, Ascalón, Escrón, Gat y Gaza. Eran guerreros y eran inteligentes. Estos hicieron algo, digamos, que causó un gran problema para todos los demás pueblos, porque ellos eran herreros, esto es, trabajaban el hierro, que era digamos, el metal. Sí, y luego se hicieron como exclusivos, no enseñaban a nadie. Entonces todo lo que ellos hacían de metal, los demás tenían que comprárselos, tenían que ir a afilar sus asadones, sus hachas ahí con ellos. Entonces los demás no tenían armas. Los únicos que tenían armas eran los filisteos, y los demás pueblos no tenían porque no sabían cómo hacerlas, tenían que ir a comprárselas a ellos. Entonces eran inteligentes, pues tenían la habilidad de trabajar el hierro. Lo hicieron exclusivo de ellos para que así Israel y todo el mundo vendrían a ellos a trabajar. Vendrían a ellos, al parecer fueron los filisteos que hicieron esta guerra. Son los únicos que tenían armas. Ahora ellos citaron a Israel para pelearlo en donde, bueno, hay un lugar, en Afec, ¿sí? Y luego les ganaron, los mataron 4,000 hombres e Israel corrió. Ahora vamos a ver el del 3 al 5. Dice, cuando volvió el pueblo
al campamento de la primera batalla que habían perdido, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Una cosa que tenemos que, digamos, valorar es de que los ancianos de Israel, las personas importantes del pueblo, entendían que Dios da las batallas y también da o también quita las batallas. Y ahora ellos entendieron que Jehová los había hecho perder y estaban buscando una forma para manipular a Dios para que ganaran a fuerza. ¿Sí? Pero no fueron a pedirle opinión a Dios, sino que solo y solitos iban a hacer algo que ellos iban a inventar para poder ganar la batalla ahora con los filisteos, pero sin pedir la opinión de Dios. Dice en el versículo 3 todavía: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dice en el 4: y vinieron el pueblo a Silo, que es donde estaba el tabernáculo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dice en el 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Sí, cuando yo estaba leyendo esto y estaba estudiando esto, y había este grito tan grande que tembló la tierra, imagínate. Sí, cuando los hijos del sacerdote Elí llevaron el arca, la sacaron de donde estaba y la llevaron al campamento donde estaban enfrente de los filisteos para pelear, hubo una alegría, una increíble, unos brincos, era una fiesta y un grito tan grande que tembló. ¿Sí? Y todo esto era una emoción tan grande y era una emoción vana. Sí, porque Dios no les había dicho nada, no los había enviado para nada, era algo que los emocionaba y que estaban súper, digamos, listos para la guerra, pero sin ninguna base, sin ningún fundamento de nada, porque solamente era algo que ellos inventaron y que ellos creían que iba a ser. Sí, obviamente que tristemente hay muchas personas que así son, que son bien emocionales, que les gusta, digamos, buscar esa clase de emociones, de momentos críticos, ¿sí? En donde tú crees que ahí va a estar, estás esperando sentir el airecito, estás esperando que se te enchine el cuero, ¿sí? O que haya alguna señal. Eso es lo que estás como buscando, eso, cuando Dios, ¿sí? está en otro lado. Él está tratando de decirte lo que dice la Biblia para que vivas mejor. Sí, la Biblia habla en otras ocasiones en donde Dios les dijo: vayan y van a ganar esta batalla. Sí, pero les decía: prepárense antes, tenían que arrepentirse, tenían que encontrarse con Dios, lavarse de sus pecados, orar unos por otros para estar preparados para la batalla. No era nada más agarrar la caja y me tienes que salvar y me tienes que dar la victoria. Así no era, y así lo hicieron ellos. Nosotros hoy tenemos que aprender esto. Tenemos que saber que Dios sí está con nosotros cuando tú caminas con Él. Si la Biblia dice en Santiago: si tú caminas conmigo, yo camino contigo. Si Jesús dijo: ustedes no me amaron primero a mí, yo los amé primero. Tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que saber qué es lo que a Él le gusta, hacer lo que a Él le gusta, y luego saber, entender que cuando tú andas en sus caminos, Él te va a bendecir, Él va a guiarte, pero te ocupas de alinearte a su voluntad, como dice el Salmo 37. Si tú te alineas a la voluntad de Él, Él te concede los deseos de tu corazón, pero tienes que someterte a su voluntad. No vas a sacar tu voluntad egoísta y luego decir: Dios, ya dije, en el nombre de Jesús tienes que ayudarme. ¿Cómo es eso? Sí, vamos a continuar. Dice acá que puse de esto: debemos pensar bien esto. El arca representaba la presencia de Dios. Y desde el arca Dios le hablaba a Moisés. Dios instruyó de cómo hacer un santuario para esta arca. Si vamos a ver qué importante es el arca, y vamos a ver en dónde le quedaron ellos. Y esta arca estaba formada de oro y tenía unos querubines de oro arriba del arca, que sus alas de los querubines tentaban una a la otra. Es un arca hermosísima. En sí, el arca era preciosa y simbolizaba la presencia de Jehová. Pero, hermanos, hay una gran diferencia entre el símbolo de la presencia de Dios y la presencia de Dios. ¿Qué no? Hay mucha diferencia. No es lo mismo algo que simbolice algo a la realidad. ¿Sí? No era la presencia de Dios, simbolizaba la presencia de Dios cuando Dios decía que iba a estar allá. Dice aquí que los ancianos de Israel decidieron llevar consigo el arca de Dios para la batalla.
Sí, ellos decidieron hacerlo. Ah, nosotros los humanos, hermanos de mi corazón, tenemos un problema. Tenemos un problema de que no pensamos más allá de lo cortito. Tengo un hermano que es doctor. Mi hermano menor, es doctor. Y curiosamente, a mi mamá le llaman la doctora. Sí, le llaman, hola doctora, porque mi hermano es doctor, ¿verdad? Pero mi mamá, o sea, obviamente no puede recetar, ¿verdad que no? Ni tiene título de doctora, ni tiene por qué le llamen doctora, pero la gente le dice doctora. Sí, y nosotros nos ponemos en esa idea y en ese plan porque no sé ni por qué, la verdad no entiendo, pero los humanos así somos. Sí, nosotros no podemos asumir, sí, por ejemplo aquí ellos, ¿verdad?, que el arca tenía algo de poder porque de ahí un día habló Dios, sí, o decir, yo estoy segurísimo que Dios hacía esto para que entendiéramos. Esto mismo está haciendo Dios aquí para que entendiéramos. Cuando Moisés oyó a Dios hablar de esta zarza, sí, que estaba ardiendo, dice, ahí no se consumía. Sí, eso no quiere decir que ahora tenemos que estar buscando detrás de los árboles a ver si está Dios, ¿verdad que no? No podemos estar haciendo eso. Sí, sabemos que Dios hace lo que Él quiere, Él es soberano. Sí, pero tenemos que pensar y tenemos que encontrar que esa es la verdad para que nuestra vida, sí, no sea tan facilonga para adorar a lo que sea. Sí, tenemos que ser sabios y entendidos de la Biblia y luego ver qué es lo que Dios está haciendo, captarlo y luego crecer en esto. Ya lo entendí, Señor, y caminar ahora como que de veras ya lo entendiste. Dice aquí, los de Israel decidieron llevar el arca con ellos, el arca de Dios para la batalla. No les interesó ir a preguntar a Samuel si Dios quería mandarlos o no, sino que fueron y la tomaron de Silo para que ésta les librara de todos sus males y les diera victoria. Estaban tan motivados y gritaron con tanta intensidad que los filisteos oyeron del otro lado. El problema aquí es que están usando el arca de Dios como una pieza de buena suerte, como un ídolo que les hará el milagro de la victoria. Israel ahora practica supersticiones. Creen que Dios está en el arca y que esta caja que tiene a Dios adentro. Y esa caja los va a librar de la espada de los filisteos. En otras ocasiones Dios envió el arca a la batalla. Aún de ninguna manera el arca tenía algún poder. Dios no dijo eso nunca en la vida, sino que Dios ya había entregado a los enemigos en sus manos. Por ejemplo, en Jericó, vamos a leer un poquito de Jericó, cuando Dios envió al pueblo, mandó a Josué adelante y llevaban el arca. También llevaban el arca en ese tiempo cuando fueron a matar a Jericó, a destruir a Jericó. Dios los envió a esta batalla y dice así, Josué 6 del 2 al 4. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Sí? De antemano Dios dice que ya están entregados, Él los envía, sí, no hay ningún problema. Lo demás es cosa de que es instrucción cuando la batalla ya está ganada. Dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Sí, están muertos. Dios le dice a Josué, y luego le da instrucciones. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Esto es, el arca ahí iba, pero no tenía nada que ver. Se fueron con la finta estas personas que no leyeron la Biblia bien, sí, que no entendieron lo que estaba sucediendo. Sí, eso es cuando entraron a Canaán. Ahora ya tenían mucho tiempo en Canaán, sí, y se acordaban de aquella historia en donde Dios mandó el arca por delante, pero Dios la envió y les dijo que la batalla ya estaba ganada. Ahora se olvidaron de Dios y piensan que el arca les va a hacer algo. Sí, qué locura, sí, qué locura, y que no nos pase. Voy a tener que decir algo otra vez. Ya sé que a mucha gente no le gusta porque tienen tanta confianza en esto, pero lo tengo que decir porque no quiero que pensemos de esa forma. Yo sé que a mucha gente le encanta esta palabra, se oye tan espiritual y le dice a su familia y a sus hijos que la sangre de Cristo te cuide y te acompañe y te libre de las arañas y que no te vaya a machucar ningún borracho. ¿Verdad? Siempre dicen eso. Sí, el problema aquí es que la sangre de Cristo no es una persona que nos va no es. La están haciendo un ídolo otra vez que se está usando en estos días. No podemos actuar de esa forma. Si nosotros clamamos a Dios, la sangre de Cristo nos
tuvo digamos, una acción increíble, y es la sangre de Cristo anuncia la muerte de Cristo, y por la muerte de Cristo somos salvos, mató el pecado. Pero de eso a que se vaya con nosotros en el camino para que no nos pase nada, para que no nos piquen arañas, hermanos, esto no es lo que dice la Biblia. ¿Se entiende eso? Si esto es lo que están haciendo, si algo que se oiga espiritual, algo que se oiga así como contundente, para que ahora ya todos me hagan caso, y eso es lo que tenemos que oír a Dios, tenemos que saber qué Dios está diciendo, y con toda paz oírlo, y luego captarlo, y luego practicarlo, con toda paz. Dice acá, llevaban el arca delante de él. El séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y luego después toda la pared de Jericó cayó, sí, porque Dios así lo había dicho. Ahora ya entendimos, el arca no tenía poder, Dios ya había entregado a sus enemigos en sus manos. Ahora, aquí estos confiaban en el arca y no en Jehová. Hay mucha gente hoy que cree tener a Dios atrapado en sus iglesias y dicen, esta es la iglesia verdadera, allá afuera no está Dios, aquí está, esta es la iglesia verdadera. Tal vez lo tengan en una caja, o en una copa, o en un altar, o en un sistema, o en una denominación, o en un método, pensando que si hacen así y luego así, entonces Dios tiene que hacer lo que le pidas. Entonces sus problemas serán resueltos si usan este método, dicen muchos. Creen tener una fórmula para convencer a Dios, porque si usan este método, esta fórmula, este sistema o este tipo de oración, Dios no podrá rehusarse, no podrá negarse a lo que tú le digas. Tenemos a Dios encerrado en esta caja. Wow, se los prometo que así es terriblemente en muchos lugares. No es crítica, tenemos que ver lo que dice la Biblia. Nosotros no somos quien para manipular, para manejar a Dios. No podemos meterlo en una caja. No podemos meterlo en ese sistema, no podemos obligarlo a hacer nada, hermanos de mi corazón y de mi vida. Nosotros somos creación de Él. No había nada y Él ya existía, y todo existe porque Él mandó que existiera. Sí, ninguna de su creación tenemos potestad sobre Dios. No importa si lo regañas y le gritas y le obligas, quedas más mal tú que él, que nadie. Sí. En vez de sacar algún provecho, cuando tú le exiges a Dios, es todo lo contrario. Todo esto se vuelve una superstición. Una cara con cara de magia. Es una fantasía pensar que tienes a Dios en un cuadro donde Dios tenga que hacer nuestra voluntad, confundiendo así las cosas espirituales con practicar un ocultismo disfrazado. Hermanitos preciosos de mi corazón y de mi vida, no se vayan a ofender. El mérito o valor no está en el objeto o en algún conjuro o frase u oración establecida. Pues todo esto es vacío, está vacío y no tiene vida. Aún preguntémonos esto. Hay que filosofar en esto un poco. En Juan, Jesús dijo esto. Juan 14:14. Jesús dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué tal si le pedimos a Dios en su nombre algo que es pecado? Si Dios dice que le pidamos lo que sea en su nombre y Él lo hará, ¿qué tal si vamos y le decimos, Dios, yo estoy casado, pero me gusta la vecina? ¿Ustedes creen que Dios, porque yo diga que en su nombre, que Él dijo que en su nombre me lo iba a conceder, ¿ustedes creen que va a pasar eso? Sí, claro que no. Sí, son fórmulas locas que la gente usa. Sí, tenemos que adentrar en la Biblia y saber qué dice Dios cuando dice pidan en mi nombre. Pensemos qué significa pedir en su nombre. Hermanito, pedir en el nombre de Jesús incluye su reputación de Él. ¿Quién es Él? El nombre de Dios. Vas a usar el nombre de Dios. Y en su nombre anuncia su persona, su carácter, el que Él es. Y su gloria. Su nombre es de acuerdo a sus propósitos. Y es en su nombre que hay mérito y valor. Y no hay mérito alguno en el que lo pide. Nosotros solamente nos sometemos a su nombre. El mérito no está en nosotros, está en su nombre.
Es imposible que tú le pidas en su nombre algo que no vaya de acuerdo a su voluntad. Si tú vas a Dios y le pides algo que no va de acuerdo a su carácter, a la persona que lees, obviamente no te lo va a conceder, ni siquiera te va a escuchar, porque no estás de acuerdo a su nombre, no estás de acuerdo a lo que Él es. Sí, necesitamos adentrar en su nombre. Su nombre es glorioso por sobre toda la tierra, dice el Salmo. Nosotros tenemos que pensar las cosas que dice la Biblia. No es difícil, solamente tenemos que ser sumisos. Porque si leemos la Biblia pensando que nosotros podemos manipularla, entonces ahí hay un gran problema y nos va a pasar lo que le está pasando a estas personas. Dice acá, tiene mérito suficiente para que Dios haga nuestra voluntad, especialmente si esta no está alineada a la suya. Y toda persona que crea que puede tener alguna clase de control sobre Dios está creyendo en un error. Cada persona que dice, yo te declaro, yo te exijo, y que tú, tenemos que pensarlo muy bien. Nosotros, las personas cristianas, los que tenemos fe, tenemos que confiar que Dios es dulce y es bueno con los suyos. Primeramente y ante todo tenemos que saber que nosotros andamos en voluntad, estamos alineados a sus planes y que sus planes no son diferentes que los nuestros. Esto es, cuando nuestros planes sean los de Dios, Él va a manifestar su poder en gloria y en victoria, porque eso es, porque primeramente Él es el que dirige, nosotros no. Hermanos de mi corazón, Dios, para que esto suceda, tenemos que confiar que Dios es dulce, es bueno, es tierno y que quiere el bien mucho más bueno para ti que tú. Sí, cuando tú logres entender que tu voluntad es más mala para ti que la voluntad de Dios, ahora le vas a pedir a Dios en su voluntad, sabiendo que su voluntad es mucho mejor que la tuya para ti, en tu plan. Tu plan era contrario a ti. Si tú te alineas a la voluntad de Dios, al plan de Dios, sabiendo que Él es dulce y es bueno y es el Todopoderoso y te creó para su gloria, entonces cuando tú te alineas a su voluntad y nomás vivas en su voluntad en tu vida, sí, entonces Dios te va a conceder los deseos de tu corazón, porque tu voluntad es la voluntad de Dios. De a poquito tenemos que entender esto. Eso es maravilloso. Cuando lo entiendes, te apuesto, te aseguro que vas a ser una persona en paz, un cristiano genuino que tiene una paz que los demás no tienen. No entienden quién es Dios. No existe alguna obra que conlleve mérito propio o algún objeto, sea amuleto, medallita, vestimenta, crucifijo, libro, agua bendita, tatuaje, imagen, estatuilla, que te cuide de algo o te dé alguna protección o suerte o lo que sea. Esto solo es una superstición, es falso, es creer en alguna fuerza oculta. Fíjate, todo esto incluye que creas que algo tiene alguna fuerza, alguna energía oculta que nadie sabe. Y esto es contrario a Dios. Esto es contrario a Dios. Es falso. Es algo irresponsable y estás poniendo en tu vida en riesgo. Es peligroso porque esta fuerza no puede ser de Dios, sino solo son espíritus demoníacos que se burlan de todos los que creen en estas cosas, aún en energías, en magias, en hechicerías, y encima de todo esto son idólatras, y todo esto va junto y es una abominación que significa a Dios le da asco. Wow, estoy como muy fuerte ahora, ¿no? Hermanos de mi corazón, pero yo creo que esta es la verdad. Estas personas, como ya dije, aquí en este capítulo, solamente eso es lo más importante. Sí, que llevaban el arca pensando que el arca tenía poder, que en el arca había un poder sobrenatural sin Dios, con una energía increíble que iban a usar ellos para que los filisteos se dominaran ante ellos, sin Dios, porque no pidieron opinión a Dios. Dios es el único que realmente te puede ayudar y te ama. No te prives tú mismo de la ayuda de Dios. El mérito con valor para que Dios escuche nuestras súplicas, nuestras oraciones, es Jesús, es su gracia, es el mérito y valor de Cristo. Es lo que Él hizo, es su amor por ti, es su gracia. Tenemos acceso a Dios por gracia, no por algo que hayamos hecho nosotros, pero por lo que Él hizo por nosotros. El trono de Dios está abierto para que entremos y pidamos ayuda y encontremos su amor en el oportuno socorro. Y no que afirmes que tú estás con Él, pero es mucho mejor que hagas lo necesario
lo que Dios te pide para que sepas que Dios está contigo. Es mucho más efectivo saber que Dios está contigo a que digas que tú estás con Él. Y para que sepas que Dios está contigo, Jesús dijo, el que me ama cumple mis mandamientos. Si tú andas en sus caminos, entiende, conoce que Él está contigo. Y eso es mucho más efectivo. Del 5 al 11 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Dice en el 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entendieron su emoción. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ustedes nunca la habían traído. Dice en el 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Sí, ellos eran súper ignorantes de quién era Dios, pero temían a los dioses ajenos porque también eran idólatras. Estos son los dioses que hicieron a Egipto, dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, dicen los filisteos en el versículo 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Sí, dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos dioses tan poderosos? Pero el miedo no era tan grande porque decían, vamos a pelear contra ellos. Agárrense los pantalones y vamos a ir a pelear contra esos dioses y contra los hebreos. Pelearon pues, dicen el 10, pues los filisteos, e Israel fue vencido otra vez. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fines. Hasta ahí dije. Acá, Ofni y Fines, hijos del sacerdote Eli, estaban con el arca. Ellos fueron los que llevaron el arca al campamento, al campo de batalla. Tenían mucha fe en el arca. Y emocionados motivaron al ejército, que éste dio un grito increíble que se sintió como un gran temblor. Era aquello tan hermoso y todo Israel súper motivados, pero por algo hueco, sin poder y sin vida. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para que nuestra emoción no se vaya por algo que no es verdadero, algo que no existe, algo que Dios no mandó. Una vez estábamos en una plática y alguien me dijo, no, es que a mí me gusta la emoción. ¿No te emocionas con la Biblia? Le digo, claro que sí, yo me emociono y me superemociono por la palabra de Dios, por lo que Dios dice. Sí, y la emoción no es la mala, solamente que te emociones por algo que no es cierto, pues. ¿Para qué sirve? Que es como alguien que se enamora, digamos que de Luis Miguel, ¿para qué? O de Shakira, en la vida no valen la pena. Aunque compres flores, nunca los van a ver. Sí. Es lo mismo, ¿sí? Esa emoción no vale, no sirve, no tiene fundamento, no hay un resultado. Tienes que saber la verdad y si la verdad te emociona y te cambia y te transforma, eso es lo que Dios quiere. Si la verdad, por pequeña, por insignificante que se vea, te emociona, eso es todo lo que necesitamos. Estar emocionados a más no poder por la verdad, por lo que dice Dios. Amén. Fue una emoción que se siente bien, pero no sirve para nada. Y los filisteos lo oyeron, tuvieron miedo del arca, pues ellos también creían en ídolos. Aún decididos fueron y ganaron esa guerra, tomando el arca y mataron a los hijos del sacerdote Eli, Ofni y Fines. Dice del 12 al 22, ya que acabamos, dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. Sí, porque estaba bien lejos, eran como 20 millas de un lado a otro. Entonces, el mismo día que sí que corrió a matacaballo, y llegó, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso no fue porque corría, sino porque eso anunciaba tristeza porque habían sido vencidos. Dice en el 13, y cuando llegó, he aquí que Elí, el sacerdote, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas de toda la ciudad gritó. Dice en el 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este?
Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? En el 17 dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Qué noticia. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, esto es, pongamos atención aquí, murieron tus hijos, se murieron todos de Israel, y Elí viéndolo. Pero cuando hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó. Sí, primeramente le pegó un paro cardíaco y luego se desnucó y luego se murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, si todo estaba mal para ella, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al hijo, a su niño, lo llamó Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Y pues acá, como cierre, un mensajero corrió, eran unas 20 millas, por eso dice que en el mismo día, y rasgó sus vestidos, echó polvo en su cabeza por la tragedia que había sucedido, por la guerra. Dijo Elí: Israel huyó, muchos murieron y también tus hijos. Hasta aquí Elí soportaba, pero cuando oyó que el arca de Dios fue raptada, primero se quebró su corazón y luego su cuello, y murió. También la esposa de Fines, por el susto, dio a luz, y su hijo fue llamado Icabod, que significa traspasada es la gloria de Dios, o ¿dónde está Dios? Ellos abandonaron a Dios primero, si esa sería la cosa. Ella dijo: Dios nos abandonó, por eso perdimos, pero fue todo lo contrario. Ellos abandonaron a Dios, y ya sin Dios, entonces los mataron. Conclusión final: la muerte de los hijos de Elí, el mismo día, esto es lo que Dios había anunciado, sucedió. Pasó como Dios antes lo había dicho. Aún la muerte de Elí y el rapto del arca fueron una disciplina para Israel y para todos nosotros, porque no fue realmente que Dios los abandonó, por eso perdieron la batalla, sino que perdieron porque ellos no tenían a Dios. Esto es, ellos habían abandonado a Dios muchísimo tiempo antes. Israel sin el arca pensó: ya no tenemos a Dios, ni su gloria. Dios fue secuestrado, decían. Qué pobre visión de Dios tenían pues en ese tiempo Israel. Dios no fue con los filisteos, ni nervioso estaba, y la gloria de su manifestación apenas comenzaba. Sí, de repente, hermanos, de mi corazón y de mi vida, nosotros podemos imaginarnos, sí, que una tragedia, una cosa terrible, algo que nos pase, es lo último de la vida y que ahora ya no hay más alternativas porque Dios no estuvo ahí para ayudarnos. Y te voy a decir algo: Dios tiene un plan perfecto en nuestras vidas, y este plan perfecto solamente es de sufrirlo, solamente es de tener paciencia, de esperar en el Señor, porque Dios tiene un plan, y para sus hijos tiene un plan bueno. Sí, y a través de ese plan, a través de sufrir el plan de Dios, sí, vamos a empezar a ver los resultados del plan maravilloso que Dios tiene, aun que de repente tengamos que encontrarnos con los comienzos que Dios tiene que podar para quitar, y luego después vamos a empezar a ver los frutos de parte de Dios. Amén. Con este versículo voy a despedirme. Dice acá en Marcos 12:30. Y me lo encontré aquí y lo voy a decir porque de repente nosotros tenemos que simple y sencillamente no poner a Dios a nivel de nosotros y luego tratarlo como si fuera uno como nosotros, sino que a pesar de lo que esté pasando en nuestras vidas, ¿sí? Primeramente nuestra confianza tiene que ser en Dios, en el Dios de la Biblia, ¿okay? No en ídolos o en lo que represente a Dios.
Pero luego tenemos que confiar que este Dios en el cual realmente estamos confiando tiene todo el poder, tiene toda la autoridad y tiene una super autoridad sobre mí y sobre mis cosas. Y cuando Él es el dueño de mí y de mis cosas, entonces Dios, digamos que si lo ponemos así, le sometemos todo a Él. Y cuando tú le sometes todo a Él, entonces Él es el dueño de lo que tú tienes. Entonces es cuando Él va a hacer lo que Él quiere con lo tuyo. Y cuando Él haga lo que Él quiere con lo tuyo, entonces vamos a ser bendecidos. Se los prometo que así es. Antes, cuando tú guardas tus cosas, cuando tú le detienes lo tuyo a Dios, entonces tú te encargas de lo tuyo y te va mal. Porque tú no sabes controlar lo tuyo, no sabes el futuro, no conoces nada. Pero si se lo das a Dios y confías en Él, sabes que Él es bueno y dulce y todo lo puede. Entonces, si le confías todo a Él, entonces Él realmente va a dar frutos de lo que tú tienes. De lo que tú tienes. Y este versículo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es, con todo tu ser, con lo que piensas, con lo que está dentro de ti, con tu inteligencia, con tu soberanía, con tus derechos, con tus faltas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento y principal, dice Jesús. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que encontrar que en medio de lo que sea, tenemos que confiar, tenemos que fortalecernos en su amor, en su dulzura y en su poder y majestad. Amén. Damos gracias, Dios majestuoso. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe esté enfocada en ti, en el verdadero. Ayúdanos, Dios, para que nuestras necesidades, nuestros anhelos tengan base en tus promesas. Dios maravilloso, nos has dado tantas promesas que incluyen todo lo que nosotros queremos. Ayúdanos a investigarlas en tu palabra y luego confiar pues en tus promesas, porque nuestras necesidades están cubiertas con tus promesas. Ayúdanos a encontrarlas y ahora entonces pedirte de acuerdo a tu plan y pedirte a ti, que eres el que puede ayudarnos, el único Dios que existe, el que tiene poder, que tiene autoridad por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias y situaciones de la vida. Señor nuestro, nadie tiene ese poder. Nadie conoce el futuro como si fuera el pasado. Nadie conoce el corazón ni la mente de las demás personas. Nadie conoce lo que va a pasar. Nadie conoce lo que alguien va a pensar. Nadie conoce lo que va a suceder en el mundo. Solo tú. Solo tú, que tienes absoluto poder, que tú creaste, diseñaste todo lo que conocemos. Ayúdanos, Señor, para confiar en ti entonces. Ayúdanos a analizar tu persona para darte nuestra confianza y entonces vivir en paz, confiando en el único Dios que existe, que nos dio el existir y que nos ama. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.